Economía, Ildefonso Guajardo, como le comentaba, sostuvo esta mañana una reunión con el titular de Comercio en Estados Unidos, Wilbur Ross, en la que abordaron, entre otros temas, la posibilidad de que el presidente Donald Trump imponga un arancel global a las importaciones de acero. Para hablar del tema, me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Bau de Barrientos. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Susi? ¿Qué tal? Pues bueno, ya al respecto, Wilbur Ross publicó un informe sobre las investigaciones del impacto en la seguridad nacional de estas importaciones y hace algunas recomendaciones. ¿Qué opinan de este documento? Pues habla de seguridad nacional como si fuera un tema, lo comentábamos con Bau de Abraham hace un momento, como si fuera un tema bélico, un tema militar, ¿no? Seguridad nacional, cuando pues tiene que ver con comercio, comercio internacional. Entonces ahí sí es un poco exagerado. Y sí, en efecto, el día 16 hay tres recomendaciones, lo comentábamos por parte del titular de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para cerrar de alguna manera el mercado, ¿no? Como parte de las medidas proteccionistas que está aplicando Estados Unidos. Una de ellas es aplicar un arancel de 23% general a todos los países que exportan hierro y acero a Estados Unidos. El otro es un arancel de al menos 53% a 12 países, a los que más pesan de alguna manera en las importaciones totales de la Unión Americana. Estamos hablando de Brasil, de China, Costa Rica, Egipto, Rusia, Turquía, Vietnam incluso, ¿no? Digamos los países que más pesan en las importaciones totales de la Unión Americana. Estas son dos de las recomendaciones que hace y pues bueno, evidentemente son medidas proteccionistas y creo que van en la línea de la estrategia de Trump, o lo que él ha dicho de reducir de manera considerable el déficit comercial de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho aquí estamos viendo un poco lo que comentábamos, Susi, es donde vemos que México es el cuarto país que más vende, digamos, dicho de esa manera, hierro y acero a Estados Unidos, que más coloca el producto. Mira, que estamos viendo, de alguna manera es Canadá el que ocupa el primer lugar, ¿no? Canadá, por ahí lo vemos, 16%, digamos, por país. Brasil en segundo lugar, Corea del Sur el tercero, México con un 9%, y pues hacia abajo sigue Rusia, Turquía, Japón. El resto del mundo es un 22%, me imagino que ahí está China, ¿no? Claro, me parece que, como decía Chucho, es exagerado decir de seguridad nacional, al menos porque no hay una justificación de por qué es de seguridad nacional. Probablemente ellos lo vean como un tema de seguridad, pero no existe esa justificación que diga, bueno, claro, en este y en este otro rubro pone en riesgo a la seguridad de Estados Unidos. En ese sentido coincido con Chucho, me parece que es digamos, sobre reaccionado. En cuanto a lo que implica y en cuanto al anuncio y al momento en el que se hace, pues me parece que Donald Trump de nuevo está abriendo frentes, ¿no? Pareciera como que Donald Trump es un poco insaciable a la hora de tener 10 frentes abiertos de negociación, de disputa, de tensión. El año pasado vimos no solo en temas comerciales, sino vimos también en temas con Corea del Norte, amenazas en Medio Oriente, en fin, toda una cantidad de frentes abiertos y bueno, abre un frente más, pero además lo hace también justo en medio de una ronda de negociación del Telecán. Exacto. Que bueno, si bien la importación de acero la hace de muchos otros países, pues bueno, tiene un frente abierto importante. Ahora también otro de los frentes que abre, que no abundaré mucho sobre el tema, pero bueno, ahora también resulta que está negociando a altos niveles su ingreso al TPP, porque resulta que ahora sí quiere entrar Donald Trump. En fin, me parece que es de nuevo, como ya decía al inicio, esta necesidad de Donald Trump de abrir diferentes frentes. En cuanto a las sanciones y a lo que proponen específicamente en el tema del acero, bueno, pues me parece que Estados Unidos, bueno, podrá establecer aranceles, si quiere, podría dañar a su propia industria si es que no puede obtener acero a los precios que obtiene de otros países. Entonces, por supuesto, eso se vería reflejado en los costos de construcción, por ejemplo, o en los costos de infraestructura y en los costos de automóviles de muchas empresas que utilizan acero de otros países. Entonces,
tampoco es, digamos, es un tema en el que la balanza pues también tendría que estar más equilibrada y de pronto Donald Trump sale con su... digamos, con una posición muy, muy radical en donde dice, no, pues casi les voy a poner aranceles, casi voy a prohibir la entrada de acero de otros países y producirlo aquí en Estados Unidos. Insisto, eso tendría efectos en muchas otras industrias y no creo que le convenga y ya entonces vendrán también ahora las industrias, los constructores, las automotrices a decirle, oye, a ver, te vamos a explicar por qué por qué compramos acero en otros países, en fin. Ahora, existe también el otro lado, ¿no? Sí hubo países, específicamente China, que estuvo de alguna manera inundando no solo a Estados Unidos, sino a otros países también de acero a muy bajo costo. Y bueno, cada uno de los países tendrá que ver cómo equilibra esa balanza, pero me parece que anunciarlo así para todos, mandar a llamar a Guajardo y decirle, oye, vamos a sentarnos a platicar acá, no quiero decir mandar a llamar porque no lo manda a llamar, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a tener esta reunión, vamos a tener esta plática, vamos a negociar el tema. En medio de una negociación, pues me parece pues una de las de Trump, ¿no? Una más de las de Trump. El próximo 16 de abril, Susi, veremos si esta misión del secretario Guajardo tuvo éxito, ¿no? Ese día es cuando el presidente Trump debe responder al exhorto que le hizo el Departamento de Comercio. Tal y como comenta Jesús, el pasado 16 de febrero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos fue cuando liberó este estudio de 232 páginas conteniendo todas las posibles sanciones en cuanto a la cuestión del acero. O sea, sí entiendo un poquito la cuestión de seguridad, pero es un escenario hasta ridículo, ¿no? O muy extremo, ¿no? Porque dice el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, perdón, de Estados Unidos, que si de continuar la situación así, es decir, el exceso de capacidad, que la eliminación de empresas siderúrgicas de Estados Unidos acereras, significa que el Departamento de Defensa ya no va a tener proveedores norteamericanos. Entonces dice, oye, pues ¿cómo voy a encontrar piezas para mis vehículos blindados, por ejemplo? Entonces las voy a tener que pedir al exterior con X país y tenemos que checar la calidad. Y dices, oye, por favor, o sea, tú cuando importas un producto también te aseguras de la calidad del mismo, ¿no? Si dices, oye, señor, hay contratos, dices, señores, necesitamos con estas medidas, con este calibre, si no es así, pues para atrás, o sea, no te lo voy a recibir y busco otro país y así sucesivamente, ¿no? O sea, parecen nuevos. Claro, y ahora... Se está yendo al extremo. Susi, hay que, de materializarse de alguna manera la aplicación de algunas de estas tres opciones, hablábamos del 20 tantos %, el 53% de cualquiera de estas alternativas de aplicación de arancel, comentaba Abraham, es un hecho. Esto obviamente va a incrementar los costos de producción, en este caso para el sector construcción. Esto va a ser inflación en un entorno donde, bueno, los mercados, lo vimos en las últimas semanas, reaccionaron de manera negativa ante la expectativa de una aceleración de la inflación en Estados Unidos. Hubo una fuerte corrección de los mercados. Ese es por un lado. Por otro lado, también pareciera que Trump está queriendo tapar el hoyo fiscal, pues con aranceles, con ingresos por aranceles, al aplicar de alguna manera gravámenes a los importadores de acero. Entonces, no sé qué repercusiones, cuál va a ser el saldo final de esto, ¿no? Creo que no encuentran una estrategia fiscal adecuada, creo que andan dando de alguna manera palos de ciego, ¿no? En fin, habrá que ver esto, ¿no? Claro, ¿cuál sería la estrategia de México? Porque México dice que también respondería con aranceles. Sí, exacto. Y ese es el gran riesgo que existe. Y ahí está la otra cara de la moneda. Ni México ni muchos de los países que están en la lista de quienes podrían... Se habrán represalias también. Claro. Y eso, pero, o sea, lo preocupante de esto es que el acero podría ser la puerta que abra, pues, digamos, en algún momento llegar a una guerra comercial, en un escenario ya muy extremo, pero bueno, una guerra en la que se diga, bueno, tú me pones este arancel, yo te pongo estos dos, ok, tú me pusiste dos, pues yo te pongo 4. ¿Me explico? Entonces, si eso sucede con México, por ejemplo, en el caso específico, bueno, pues también podría suceder con otros países y eso, vaya, pondría en aprietos el comercio internacional.
Me queda claro, como decía Chucho, bueno, tiene una estrategia, como lo comentaba Baude también, tiene un trasfondo, pero también, por supuesto, aunque compres de China, compres de Rusia, la calidad del acero, todo, pues lo tienes que verificar, ¿no? O sea, y si lo están comprando y si el propio Departamento de Defensa lo está adquiriendo acero de otros países y está fabricando vehículos blindados de otros países, pues es porque cumple ciertos estándares. No dudo mucho que el Departamento de Defensa diga, bueno, no cumple el estándar, me voy a hacer de la vista gorda. Entonces, definitivamente es un tema de comercio internacional. Y que por supuesto pues también busca rellenar de alguna forma huecos, ¿no? Que sí, el tema fiscal, el hoyo fiscal que está abriendo con la reforma, ¿no? Claro, la reducción de impuestos. La reducción de impuestos pareciera ser que con esto quiere compensar, pero habrá que ver qué tanto puede compensar, ¿no? Creo que es una píldora, una aspirina, ¿no? Para un problema mayor para que se va a abrir con el tema fiscal, ¿no? Es el regreso al proteccionismo, ¿no? O sea, antes, hace 50, 60 años, cuando hablábamos de un país fuerte, lo medías en cuánto producía de acero, ¿no? O sea, Trump ha casado, creo que necesita renovar su biblioteca un poco, porque pues lee libros de hace bastante tiempo, ¿no? En el caso de México, eso sí, como preguntabas, no estamos indefensos. O sea, ya sucedió en el 2009. Estados Unidos estaba reticente a autorizar el ingreso de camiones mexicanos. O sea, por alguna u otra razón, encontrar trabas de que no saben inglés, no leen las señales, etcétera, etcétera. Entonces México dice, perfecto, voy a aplicar aranceles por $100 millones, fue en esa ocasión. Y fue productos que dices, oye, por ejemplo, las manzanas. O sea, más de uno dijo, ¿cómo que las manzanas? Y eso, precisamente, esa medida, lo de las manzanas, fue que le abrió la puerta al transporte. ¿Por qué? Porque le dolió a muchos productores en Estados Unidos, del centro y del norte del país, del vecino del norte, y dijeron a sus representantes, señores, pues estamos quebrando. O sea, ayúdenos. Y pues ya fue cuando se sentaron así, obligados por las circunstancias, y ahorita pues sería algo similar, quizás no serían las manzanas, ¿no? Pero por ejemplo sería en el caso del aluminio, que es el otro producto. En el caso del aluminio, Trump y Ross están buscando un arancel de 7.7%. O sea, realmente ese arancel es muy bajo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un superávit inmenso, sobre todo con México. Ellos nos venden de 10-1. Mira, estamos viendo en el gráfico, Susi, es el déficit, la evolución del déficit que tiene México con Estados Unidos en el tema del aluminio. Digamos, se ha mantenido relativamente estable entre más o menos en los 1.900, 2.000 millones de dólares, esto desde 2010, en los últimos 7 años. Pero, bueno, hay que decir, Estados Unidos también es el mayor importador de hierro y acero del mundo. El valor de sus importaciones equivalen o son 4 veces lo que exporta. Y quisiéramos ver por ahí, ojalá podamos ver el tema del déficit, la evolución del déficit que tiene México con Estados Unidos en el hierro y el acero. Vemos que pues es deficitario México. México tiene una balanza comercial negativa con Estados Unidos y es creciente de alguna manera el déficit. Entre 2010 y 2017, pues ese déficit ha crecido 49.3%. ¿no? En 2017 superó los 2.407 millones de dólares. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué a México? ¿Por qué aplicarle a México como el resto de países, aplicarle un arancel? No sé, el arancel general de 23%. Digo, no es claro ahí por qué aplicárselo con el país con el que tienes un tratado y además con el que tienes pues un saldo. Estados Unidos tiene un saldo a favor con México, ¿no? Tiene un superávit, viéndolo de Estados Unidos hacia México, un superávit creciente, ¿no? El 19 de abril es el informe de aluminio, o sea, son 3 días después del acero. Ahí lo más probable es de que sea diferenciado, ¿no? Porque claro, no es esos, México y Canadá concentran 2/3 partes del comercio exterior de Estados Unidos. Sería como darte un balazo. O sea, si le empiezas a aplicar a tus socios, oye, ¿sabes que te voy a aranceles? Y a los demás, pues realmente no les afectaría. Sí estarías afectando a tus productores, a tus empresas, sí les estarías afectando enormemente. En este caso sí prevemos que sean diferenciados. Por eso Estados Unidos está previendo de que a unos países no los toque, pero lo que les va a establecer son cuotas. Y con cuotas en base a lo que les vendieron el año pasado, que pueden llegar a 100%. En el caso de México, pues no pasamos realmente de 200,000 toneladas al año. Y además también, o sea,
Coincido con Bauden en lo que retomamos hace unos minutos. En realidad también sí es, vaya, tiene ideas bastante, digamos, como del pasado, ¿no? Que pertenecen al pasado. Ya lo veíamos desde el inicio de su campaña y al inicio de su gobierno también hablaba sobre la industria del carbón y cómo quiere revivir a la industria del carbón en medio de negociaciones internacionales de cambio climático, de energías limpias, de energías verdes, y bueno, ¿no? Resulta que también pues por ahí quiere revivir a la industria del carbón. Bueno, ahora parece que quiere revivir a la industria del acero en Estados Unidos, pero insisto, bueno, necesariamente deberá mantener importaciones dado el consumo que tiene de estos metales ese país, ¿no? Conclusiones. Pues mira, yo creo que la administración de Trump no ha realmente medido los riesgos que pudiera tener la aplicación de aranceles, ya sea generales, diferenciados. Lo cierto es que hay un riesgo latente de inflación, ¿no? En un país donde ya hay advertencias, hay focos amarillos en ese sentido. Puede haber represalias también comerciales por parte de otros países que puedan conducir a una especie de guerra comercial, lo cual sería negativo para todos, un perder para todos. Y pues bueno, habrá que ver en qué termina esto, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Susi, sí creemos que vaya a aplicar aranceles a México, pero bueno, pueden ser menores, porque en el 2000 ya hubo una situación similar. Con Bill Clinton aplicó cuotas de 10 a 19%. Quizás pueda ser un arancel bajo, ¿no? Por las negociaciones del Telecán. Eso quizás es lo que haya sido acordado hoy en la mañana, ¿no? O en el mejor de los casos, una cuota que Estados Unidos está diciendo que sea el 63% de lo que le vendió cualquier país el año pasado, pero de que va a haber algún efecto negativo, sí va a haber. Aquí lo importante sería la fuerza con la cual vamos a responder. Obviamente que no va a ser en la misma proporción, pero sí en productos donde sí les duele bastante. Me parece que lo que está haciendo Estados Unidos es efectivamente medir los riesgos, pero de una forma atípica de cómo lo miden otros países, mientras en otros países antes de lanzar cualquier ofensiva comercial, por decirlo de alguna forma, hay un trabajo de escritorio, echar números, bueno, vamos a ver, nos conviene, nos conviene. Y parece que Estados Unidos, no solo en este tema, en otros más, ha tratado de medir los riesgos con base en cómo le contestan, ¿no? Con base en las reacciones que genera en su propia industria, con base en las reacciones que genera en el Congreso, con base en las reacciones que genera de los otros países. Creo que así es como mide los riesgos y dice, bueno, aquí ya me metí en un terreno peligroso, ok, bueno, vamos a ceder y entonces vamos a abrir otro frente. Me parece que así es como está midiendo los riesgos y el riesgo, en este caso, podría ser alto. Y en el caso de México está el Telecán, será una medida de presión para presionar a México, en fin. Pero altos riesgos estos posibles aranceles en la industria del acero que sin duda pues podrían afectar a muchos sectores a nivel mundial. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis.